La comunicación política y las nuevas tecnologías es el título de un libro que acaba de ver la luz, editado por Los Libros de la Catarata. Se trata de una obra en la que han participado, entre otros, José Antonio Olmeda, Álvaro Ramírez Alujas, Amador Iranzo, Elena Barrios, Ana Rivero Rodríguez, María Jesús Fernández, Francisco Javier Paniagua, Mariluz Congosto, Pablo Aragón, Daniel Gallo, Pablo Barberá, Gonzalo Rivero, Jorge Conde López y Francisco Moreno Rey, espero no haberme olvidado de ninguno, y que han compilado quienes hoy nos acompañan. El catedrático y director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Ramón Cotarelo. Gracias por estar aquí, profesor Cotarelo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. E Ismael Crespo, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia y director del Departamento de Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Igualmente, bienvenido, Ismael. Muchísimas gracias. Bueno, La comunicación política y las nuevas tecnologías es un libro que quiere mostrar cómo las tecnologías de la comunicación y la información han invadido los procesos sociales y los han integrado en un totum revolutum, por decirlo de alguna forma, una mezcla en la que todo influye sobre todo, dicen ustedes en la sinopsis. Los discursos políticos, económicos, mediáticos, filosóficos, deportivos incluso, se imbrincan, se enredan en el ciberespacio en una avalancha de información que los ciudadanos utilizan cotidianamente como consumidores. Bueno, muchos profesionales de la comunicación nos preguntamos, ¿esto es el fin de la era Gutenberg? Me gustaría, para empezar, quizás, pues eso, que dibujaran el contexto de este libro para situar a sus potenciales lectores. Profesor Cotarelo. El fin de la era Gutenberg, la pregunta, el fin de la era Gutenberg. Pues no, hombre, no, yo creo que no, a tanto no va a llegar el diluvio, no. Luego siempre escampa, como dice el señor Rajoy, o sea que no. Lo que sí es una construcción nueva sobre el universo, sobre la galaxia Gutenberg. Es decir, es otra galaxia que comprende dentro de ella la Gutenberg. En esto de los medios, como además las cosas se han acelerado tantísimo en los últimos 100 y pico de años, ¿no?, que hemos visto que unos medios han ido sucediendo a otros, ¿no? O sea, primero fue la prensa, después la radio, luego la televisión, el cine, entre medias. Y cada vez que aparecía un medio siempre surgían los profetas que decían, bueno, este medio se va a comer al otro. La televisión va a acabar con la radio va a acabar con los periódicos. Ningún medio acaba con los otros, porque lo que hace es que le plantea una situación de supervivencia, los medios se adaptan y, en definitiva, forman una especie de mezcolanza, ¿no? Eso ya lo descubrió un alemán a primeros del siglo XX, al que nadie ha hecho caso, y que lo formuló en forma de ley, porque los alemanes cuando encuentran una verdad enseguida hacen una ley, cuando no un código, que se llama la ley de Ripple, que dice algo tan elemental que todos hemos observado, porque sin embargo todo el mundo olvida, que ningún medio sustituye a otro, sino que todos se acumulan, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. La galaxia Gutenberg pertenece al universo del papel. Las nuevas tecnologías, por eso, si no está mal que nos echemos un poco de flores, pues verdad, Ismael, diremos que hemos hecho muy bien publicando este libro, poniendo la comunicación política en el nuevo territorio de las nuevas tecnologías, porque estas plantean un problema con respecto a ese sucederse de los medios, ¿no?, que es el siguiente. Estas nuevas tecnologías, en el fondo, es Internet, es el ciberespacio, es la realidad virtual. Y la pregunta es, ¿exactamente Internet es un medio o no? Es que, claro, es un medio, pero es mucho más que un medio. Es un medio y es también, o sea, por ejemplo, es muy oportuno recurrir a las metáforas que se utilizan, ¿no? Los que utilizan Internet se llaman internautas. A los buscadores les llamamos muchas veces navegadores. Las gentes que rompen la legalidad, piratas. Es decir, estamos en un universo oceanográfico. Aquí se aplica la metáfora del mar, la mar abierta, el derecho del mar y todas sus características, ¿no? Entonces, claro, Internet es un mar con todos los continentes dentro y además todos los navegadores dentro. Claro, por eso comprende la galaxia Gutenberg, porque es muy frecuente oír la prensa escrita corre peligro frente a Internet, ¿no? Eso es falso. Lo que corre peligro frente a Internet es la prensa de papel, porque la prensa también es escrita. Es
decir, los diarios digitales no están dibujados, ni están escritos, es prensa escrita. Claro, lo que corre peligro es el papel. Si nosotros identificamos la Galaxia Gutenberg con su soporte de papel, pues sí, entonces la cosa está muy mal, ¿verdad? Los periódicos están cerrando y todo está cerrando. Ahora, Sí, y lo que profesor tendrán Crespo. es una transformación, ¿no?, del modelo de negocio, porque ninguna cabecera importante del mundo ha sucumbido realmente, ninguna es importante, ha sucumbido realmente a la aparición de Internet ni a la aparición de los medios en Internet. Lo que pasa que, bueno, tienen un proceso de reciclaje, que todavía estamos en esa fase, pero bueno, hay una tendencia evidentemente a dar cada vez mayor importancia, mayores medios, mayor inversión también en lo que va a ser las ediciones, lo que son las ediciones digitales, ¿no? A mí, de todas formas, de lo que comentabas, hay una cosa que me parece muy interesante, por la cantidad de veces que se utiliza la palabra medios, ¿no? Y medio, ¿no? Porque yo creo realmente que tenemos que ver, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación política, el enfoque de utilizar estos recursos tecnológicos como un medio, como un fin. Y ahí yo creo que ha habido una cierta equivocación que ahora mismo se está diluyendo un poco más. Y es que al principio mucha gente entendió, por ejemplo, que para hacer comunicación política, con la aparición de las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, eso era el fin. O sea, lo que se trataba es que el fin de la comunicación, no el fin del final, sino el fin de comunicar algo era comunicarlo para la red, ¿no? Y ahora yo creo que ya se está otra vez acomodando a que realmente sea un medio. Por ejemplo, en el uso que hablabas antes de los medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologías. Bueno, al final en comunicación política, por ejemplo, en una campaña, nosotros ¿para qué generamos noticias a través de la red? Generamos noticias a través de la red, entre otras cosas, para que los medios tradicionales acaben recogiendo esas noticias. O sea, al final lo que hacemos... Claro, lo que hacemos es un poco la lógica de Obama, ¿no? Dice, oiga, yo antes me tenía que sentar con 100 periodistas para comentar algo. No les necesito ya, porque yo tengo un soporte a través del cual comunico con la prensa. Entonces yo ya no tengo que comunicar quién va a ser vicepresidente. Yo el vicepresidente le comunico por Twitter, la prensa lo recoge, los periodistas lo recogen y lo llevan a los medios. Y me aseguro la misma capacidad de difusión, penetración, pero, o sea, yo lo que creo que en ese sentido lo que cambia es que no necesitamos muchas veces a esos interlocutores, sino que tenemos un medio que nos sirve de interlocución, ¿no? Hay ahí en la parte de comunicación política, precisamente, yo creo que tiene que ir dando un giro, porque en muchas campañas de comunicación, tanto desde el punto de vista gubernamental como desde el punto de vista político electoral, ha habido enormes equivocaciones de pensar que el fin era ese tipo de comunicación a través de las nuevas tecnologías. El caso de Mocus en Colombia claramente fue un error estratégico pensar que eso era su público. No, eso debía ser el medio para llegar a todos los públicos, no que ese era su público, ¿no? Y por tanto tenía un público enormemente amplio en las redes sociales, en las nuevas tecnologías, pero luego en el fondo se agotaba ahí, no transfería al resto de los públicos, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es algo, en fin, que hay que tomar en cuenta, que es, yo no soy tan creyente como es el profesor Cottarello, todavía no ha llegado, pero puede convencerme perfectamente en esta charla. Pero sí creo que quien no esté en esto hoy en día, por lo menos en la parte de comunicación política, comunicación gubernamental, comunicación institucional, quien hoy no esté sentando las bases lo va a pasar muy mal dentro de 5 o 10 años, pero muy mal. Es cierto que hoy a lo mejor la penetración que puede tener un partido, por ejemplo, en campaña a través de Internet o de la televisión del partido, a través de las nuevas tecnologías, pues es mínimo. Pero quien hoy no tenga esto y quien no esté preparado para esto, dentro de 10 años lo va a pasar muy mal, porque dentro de 10 años esa va a ser el canal. Ese va a ser el canal. Sí, profesor De hecho, Cottarello. ya lo están pasando. Claro. De hecho, ya lo están pasando. Bueno, te darás cuenta de que tampoco somos tan distintos. Que no es tan optimista como el profesor Cottarello, es más optimista. Lo que pasa intenta disimularlo, ¿no? Lo disfraza de realista. No, pero hombre, en lo que has dicho está clarísimo el asunto. Lo que han hecho los medios todos para sobrevivir ha sido readaptarse. Claro que muchas cosas que se hacen en la red se hacen para que los medios los reboten, los medios tradicionales, ¿no? A su vez, los medios tradicionales miran a la red permanentemente. Claro. Fíjate, un solo dato. Hace ya años, pocos, pero 2 o una cosa así, pero hace años que El País, en la portada, cada vez que tiene una noticia gorda, pone un cintillo debajo diciendo, ¿estabas ahí? Mándanos tu vídeo. Es decir, están convirtiendo a la población una especie en eso que se llama el periodismo ciudadano, ¿no? De forma que la interrelación entre este nuevo medio o lo que sea, Internet,
y los medios tradicionales va a toda pastilla. Entonces, claro, hay parte que se va a quedar en la cuneta. Los medios de papel, es decir, las grandes cabeceras no han cerrado, no, pero lo tienen fatal, ¿eh? Lo tienen fatal. El otro día, fíjate que el otro día era noticia que el New York Times, por primera vez en años, había tenido un modesto beneficio. Y ese modesto beneficio le viene de que le ha puesto precio a la edición digital, si no, nada. Ese asunto del modelo de negocio que tanto invocan también a raíz de la crisis del país y tal, tiene muy mala salida con el papel en general. No me refiero solo a... Fíjate, es que Internet se está cargando todo el papel, no solamente el de la prensa, que miramos el de la prensa. El boletín oficial del Estado ya no se edita en papel. Se edita un ejemplar porque el papel todavía tiene esa función de fedatario público, es decir, que claro que tengas la seguridad y tal. Los servicios de telegramas están desapareciendo. Nadie envía cartas, nadie envía felicitaciones de Navidad. Es decir, es el soporte de papel. En la medida que la prensa esté atada al soporte de papel, pues lo va a tener crudo. Ahora, claro, adaptándose, por supuesto. Pero yo creo que se van a adaptar. O sea, lo que pasa es que el cambio de modelo de negocio es mucho más lento porque Internet va muy rápido y el modelo de negocio pues va mucho más lento. Pero bueno, se están adaptando. ¿A qué me refiero adaptándose? Bueno, pues antes una gran compañía, la forma de anunciarse y tal, pues tenía pues sacar en un periódico, pues sacar su anuncio, etcétera. Hoy ya tienes los anuncios dinámicos en los periódicos online y esas mismas compañías mantienen un pequeño anuncio en prensa que cada vez va disminuyendo más y en cambio tienen cada vez más anuncios dinámicos en Internet. Por tanto, yo creo que ese modelo, incluso el de publicidad, claro, se está reorientando. Lo que pasa es que va mucho más lento. Ahora, que está claro que penetra normalmente en los medios tradicionales. Ponías el ejemplo del periódico, pero es que hay un ejemplo, yo creo, ahora que estamos en la radio, mucho más interesante, que es por las mañanas uno escucha cualquier programa de radio, y tienes una persona que rápidamente el conductor pregunta, bueno, ¿qué dicen los ciudadanos? Entonces, bueno, nos ha enviado por Facebook, nos ha enviado por Twitter, pregunta para no sé quién, los ciudadanos opinan. O sea, el ciudadano acaba participando en la tertulia y da un poco como el clima opinión o incluso como pregunta. Y esto es continuo, pero escuchas los de la tarde y lo mismo. Tenemos, ya no dicen lo de, si quiere usted opinar, llame al teléfono, tal, no dicen, no, si quiero opinar... Hay una participación directa por parte del ciudadano. Entonces, bueno, parece claro que en estos últimos años se está produciendo, claramente por lo que comentan, una serie de cambios respecto también a los métodos tradicionales de movilización de la opinión pública, está claro, ¿no? De actuación de los medios de comunicación y del papel de los políticos. Las técnicas, por decirlo de alguna forma, clásicas de la comunicación política están sufriendo ya una presión por parte de estos medios patente, ¿no? De hecho, por ejemplo, las campañas electorales, en opinión de muchos expertos, empiezan a parecer, bueno, pues como anticuadas, ineficaces, incluso muy costosas, ¿no? Para los resultados finalmente obtenidos. Entonces, la pregunta muy directa, ¿hacia dónde creen que va la comunicación política? ¿Internet va a reconfigurar de alguna forma esta comunicación? ¿Cuál es el papel de Internet en esta comunicación? Y por otro lado también, creo que muy importante, ¿qué podemos decir de las relaciones entre los ciudadanos y sus gobernantes? ¿Qué nuevas relaciones se van a establecer ahora? Hay un cambio en la relación también de los partidos con la ciudadanía y en la propia estructura de los partidos. ¿Esto cómo va a revertir? Con respecto a la última cuestión, yo creo que eso ya lo tienes Antonio Gutiérrez Rubí, que sienta sus reales en el país, con mucho mérito por lo demás, sostiene la teoría de que vivimos en la época de la democracia vigilada y la política vigilada. Es decir, los ciudadanos están permanentemente vigilando a los políticos, que se ven obligados a hacer un progresivo ejercicio de transparencia, no solamente diciéndolo, como acostumbran a decirlo, al tiempo que esconden todo lo que pueden, sino que es que están obligados, de hecho los están empujando. Ahora tienen una especie de a ver quién llega antes a quedar sin puribus, con todas las declaraciones de la renta y todo. Mira, estaba pensando en un ejemplo muy significativo. Cuando se producen las primarias de los Estados Unidos, las penúltimas, no estas sino las anteriores, la cuestión era dilucidar si el señor Obama o la señora Clinton. Cuando anuncia la señora Clinton su candidatura a las primarias, lo hace directamente en la red, desde su casa. Lo sube, lo cuelga en YouTube y de ahí lo toman los medios, etc.
Poco después se producen las primarias del PSOE en Madrid para las elecciones, previas a las elecciones, donde la disyuntiva era entre el señor Gómez y la señora Jiménez. La señora Jiménez anuncia su candidatura convocando una conferencia de prensa, pone a todos los periodistas delante y, hombre, no hace lo que el señor Rajoy de ocultarse detrás de una pantalla, pero, en fin, le cuenta a los periodistas a los que sigue considerando como una especie de intermediarios. Eso es, por así decirlo, lo que entendemos nosotros, ¿no es así, Ismael? Claro. Entre política 1.0, que es la de los españoles que van un poquito por detrás, y política 2.0, que es la de los norteamericanos, claro, que van un poquito por delante. Esto no quiere decir nada. Quiere decir que, como venimos repitiendo ya para cansancio probablemente de los oyentes, los medios se reacomodan, se reajustan y, claro, tienen que adaptarse porque si no perecen, ¿no? Y como nadie quiere perecer. Sí, no, ahí en el caso de Estados Unidos, evitar el intermediario está sucediendo de forma continua. O sea, grandes noticias habitualmente, no solo en campaña, sino en comunicación de gobierno, se están dando a través de las redes. O sea, de repente Obama comunica algo en Twitter. Mira, más allá de esto, o sea, tenemos otros ejemplos que, en fin, no son países que tengan un desarrollo tecnológico enorme, pero bueno, el caso de Venezuela, por ejemplo, es tremendo, ¿no? Porque Chávez durante mucho tiempo ha estado nombrando y destituyendo ministros vía Twitter. Es decir, avisaba, oye, Pepito, que sepas que vas a ser el próximo ministro de Sanidad, y se lo comentaba vía Twitter. Como los telegramas de Franco. Exactamente, sí. Y al revés, oye, acabas de perder mi confianza, estás destituido, ¿no? Entonces, bueno, ahora, pero hablando en serio, vamos a ver, yo tengo una postura que dice el profesor Cottarello que es pragmática, o sea, vamos a ver, no y posiblemente sea realista. Hoy en día ninguna campaña electoral, ni siquiera las campañas norteamericanas, pueden prescindir de los instrumentos o herramientas tradicionales de la comunicación política o de las tácticas o técnicas de persuasión tradicionales. Hoy en día sigue existiendo el casa a casa, los grandes mítines, etc. Y eso existe. Ahora bien, el medio tecnológico, el medio de las nuevas tecnologías, e incluyo ahí, evidentemente, Internet, pero incluyo también teléfono móvil, o sea, lo que son los mensajes a través de teléfono móvil, de los smartphones, los iPhones, de todo tipo de teléfonos móviles, y todo lo que es las redes sociales dentro de Internet, están cumpliendo un papel fundamental como una herramienta de transmisión. Una herramienta de transmisión que llega una parte directamente a los ciudadanos y que llega también a los medios. Y una herramienta de transmisión que, por ahora, en algunos países, sobre todo en el caso de Estados Unidos, hemos comprobado que sirve básicamente para dos cosas. Una, para la movilización. O sea, una para individuos que normalmente están más desinformados del sistema político, más desmovilizados, sirve para movilizar. Y luego también hemos comprobado que en algunas campañas, sobre todo en la campaña norteamericana, pero también en otros países, está sirviendo para la financiación de las campañas. Es decir, bueno, yo tengo a la entrada a grandes grupos inversores que me dejan 1 millón, me dejan medio millón y tal, pero bueno, ¿por qué no voy a intentar entrar a unos tipos que me dejan $50, $100 o tal? Porque claro, 1 millón de esos tipos a $100, pues es mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, Obama fue una de las claves que tuvo en las primarias, fue conseguir mayor financiación por vía de pequeñas donaciones que la financiación de altas donaciones menor que tuvo Hillary Clinton. Por tanto, hoy nadie prescinde. Entonces, dicho esto, yo quiero ser realista, es decir, hoy nadie gana unas elecciones con el uso de las nuevas tecnologías. Bien, segunda parte. Quien hoy no está invirtiendo en eso, no está invirtiendo, a pesar de que no tenga gran penetración o que en su país no sea un elemento fundamental, quien hoy no está invirtiendo en redes sociales, canales de televisión a través de Internet, desarrollo de páginas de los partidos, desarrollo de canales bidireccionales, etc., quien hoy no invierta, como decía antes, dentro de 5, 6, 7 años o de 10, lo va a pagar una campaña electoral, porque dentro de X años, no sabemos cuándo, el canal fundamental de transmisión de la comunicación política en campaña, que es la televisión hoy en día en todo el mundo, pues no va a existir. Y el canal de transmisión va a ser una pantalla que ya no viene por los canales tradicionales, sino que viene por Internet, donde hay 50, 1.000, 2.000 o 5.000 canales a los cuales cada uno se conecta como quiere, cuando quiere, etcétera. Por tanto, hay que hacer esa inversión, hay que preparar a la gente, los políticos tienen que estar preparados para saber que va a haber esa parte de comunicación bidireccional, tienen que prepararse los equipos, etc. Pues como hace unos años, es decir, como cuando en los años 60 pues ningún partido evidentemente tenía un departamento de telegenia.
y de repente descubren que tenemos que tener esto porque salimos en la tele, en fin, y hay que saber cómo comunicarse, no verbalmente, etcétera. Y bueno, y entonces, es un tren que no se puede perder, es un tren, ¿no?, que no se puede parar y que no se puede perder. O sea, quien hoy no se prepare para eso, quien no haga inversión... Ahora, eso a su vez lleva al otro. ¿Que hay que seguir haciendo pins? Pues hay que seguir haciendo pins. ¿Que hay que seguir haciendo merchandising? Pues hay que seguir haciendo. ¿Que hay que seguir haciendo mítines? Pues hay que seguir haciendo. Ahora bien, igual que el mítin en su día se siguió haciendo porque era para transmitir en televisión, pues dentro de nada el mítin se va a hacer porque se va a transmitir por un canal de internet que va a estar 24 horas transmitiendo todas las actividades del partido, y hay que estar en ello. Uh-huh. Sí, sí, profesor Cottarello. Sí, no, otra, al hilo de lo que decía Ismael, dos y una cosa que decías tú también, Ana. Claro, ¿os acordáis del mítico debate de Nixon y Kennedy en el año 60, debió de ser? Es el origen de los debates en la televisión, que aquí no acaba de llegar, porque en los Estados Unidos nadie puede zafarse de un debate de televisión. Claro, aquí depende de cómo les dé a los políticos. No, pero además nuestro debate es un debate totalmente estructurado, no llega a ser un debate. En Estados Unidos tiene que haber debates entre otras cosas. ¿Cómo estructurado? Los tipos, es prácticamente anulado por los acuerdos previos. Claro, pero en Estados Unidos tiene que haberle, porque aquí cuando llegas a un debate, además, todo el mundo, el 95% de la población conoce a los que debaten. Claro, en Estados Unidos cuando empieza una campaña, a un tipo que empieza le conoce el 15% de la población. O se faja haciendo debates y debates y debates, o es muy complicado, claro, que llegue. Claro, pero fíjate una cosa que es muy importante, lo que decíamos antes. Ese debate lo ganó por goleada Kennedy. En la tele. Nixon, sí. En la radio no. Sí, en la tele, claro, en la radio no. ¿Por qué? Porque Nixon tenía un problema de imagen, que no tenía Kennedy. Y ahí rápidamente los políticos se adaptaron a lo que decías tú antes. Hay que aparecer en la tele, por lo tanto no te puedes permitir aparecer con esta pinta amargueta, de tal, que tienes que tener otra cosa. De forma que... Pero eso quiere decir, yendo entonces a la adaptación a las redes, que las redes tienen otro peligro. Todos los medios tienen sus partes buenas y sus partes peligrosas. En la televisión es, pues eso, una camisa mal puesta, un mal gesto, una tal. Y en Internet es que es muy peligroso, porque claro, por eso los políticos, cuando entran en las redes, lo hacen con equipos, tomando todas las precauciones, porque es muy fácil meter la pata. Si hay un medio caliente dentro de aquella clasificación de McLuhan entre medios calientes y medios fríos, es Internet, claro. Twitter. Claro, en Twitter puedes, llevado de la pasión en un momento determinado, que te has puesto tú populista a decir, vosotros consultad que yo respondo, meter el patoncio. Y ahí automáticamente... miles de ejemplos, claro. 100.000 cosas, ¿no? 100.000 repeticiones. Tengo, por ejemplo, esa cosa que le pasó a la ministra Báñez, que metió voluntariamente, como era lógico, para chulearse un poco, que había conseguido no sé cuántos puntos en un jueguecito de tontería, y claro, se le echó encima a todo el mundo. Y la segunda cuestión, que es fundamental, los móviles. Los móviles. Estaba mirando el otro día estadísticas. ¿Sabes que en el nivel mundial, en cifras agregadas, hemos pasado del 100%? Que hay países que tienen el 200% de móviles, que hay gente que tiene 2, 3 móviles. Claro, entonces, ¿qué resulta? Que el móvil también se ha adaptado perfectamente a las nuevas tecnologías, y esto desactiva ciertas críticas. Por ejemplo, había una crítica muy frecuente que ahora se hace menos. Cuando se decía, oye, pero vosotros os habéis creído realmente que la revolución esta de los árabes y que esas cosas la hace Internet. No, hombre, no, eso es tontería. Fíjate, por ejemplo, en Facebook solo el 17% de la población egipcia tiene acceso a Facebook. Así que no me digas que a través de Facebook, a través de la red. Sí, pero el 125% tiene móviles. Sí. Claro, y la revolución se hace por WhatsApp. Y mensajería gratuita. Todo eso integrado hace que esto esté fuera de control. De forma que los medios tradicionales tenían unos límites que la adaptación a este nuevo continente, a esta mar profunda, ha hecho saltar. Yo no digo que dentro de unos años esto no se pueda controlar y dominar. Ahora, por el momento, comprendo muy bien el miedo de los políticos a entrar en las redes, porque es que se pueden encontrar con el culo al aire, dicho en términos así. Ahora, no tengamos también miedo. A lo mejor también los ciudadanos deberíamos tener un poco de precaución, porque esto es una cosa ya muy filosófica, pero a ver si vamos a estar creando una realidad virtual, o a ver si nos van a estar creando una realidad virtual que no tiene nada que ver con la realidad real.
Y mientras los problemas reales, los problemas tal, tenemos, ¿sabes? O sea, al final en la virtual nos crean. Entonces dicen, bueno, los casos Bárcenas, Undagarín y tal, pero al final el núcleo fundamental de los problemas ahora mismo de este país no están en esos casos. O sea, hay otro desarme. Estamos generando, pues ahora mismo, seguramente la generación que nos venga la más desestructurada socialmente de los últimos años en España. Y esto no está en los medios, en esos medios, quiero decir. Lo otro está... lo que quiero decir es a ver si vamos a crear una realidad tipo salsa rosa, que todos vamos a estar opinando sobre cosas, en fin, poco interesantes, y la gran desestructuración de este país en términos políticos, económicos, sociales, se está urdiendo en otro lado, en el cual los demás, como estamos dándonos a ver si el Urdagarín entra por abajo o entra por arriba, o si el otro dice, o si el correo, que cosas que realmente son irrelevantes. Eso me da miedo también, ¿no? Que al final acabamos construyendo una realidad virtual, ¿no? No, yo es que tiendo a pensar que esa disyuntiva que tomamos a efectos, yo creo que taxonómicos, y por esa afición que tenemos en la academia a clasificar las cosas, ¿no? Está superada por el propio devenir de los acontecimientos. Es decir, la realidad virtual forma parte de la realidad real, por así decirlo. No toda la realidad virtual es real, pero toda la realidad real es además virtual, porque esa se da dentro. Sí. No hay duda alguna. Y hasta lo estabas diciendo tú, lo digo yo, lo vemos todos. Todos vemos que todos los medios se han adaptado a incorporar a Internet, de forma que la realidad generada por Internet encuentra eco en toda la distribución normal de medios y pasa los filtros que sea necesario pasar. O sea, que ese temor te vendría dado si tú, por ejemplo, vieras que hay una corriente de opinión por Internet, en Facebook o en Twitter, que nada tiene que ver con lo que está pasando en la calle. Pero es que no, hay unos permanentes cruces, hasta el punto de que, a ver, esta señora que el otro día habló, por cierto, desde mi punto de vista muy bien, en el Parlamento, esta señora Ada Colau, venía con 1.400.000 firmas detrás que había conseguido en 20 días o en un mes, más o menos. No, por eso mismo te digo, pero yo entiendo que eso es un tema relevante. Claro. O sea, hoy en España el tema de los desahucios es relevante y no hay ningún partido, además, que realmente... pero fíjate, pero hasta ahora lo han negado. Esa es la parte de realidad. Ahora, surge el tema del escándalo un poco de los Goya y tal, que es totalmente irrelevante. O sea, que es más bien de espectáculo, en fin, de programa de cotilleos, porque es irrelevante, y resulta que te copa de repente todo el sistema de transmisión. Y lo que digo es a ver si estos temas que son muy escandalosos, que son tal, pero que realmente pues no son importantes para la estructura de un país y para que un país funcione y tal, al final pueden taparlos. Por ejemplo, estamos con todo el tema, hemos estado todo esto con el tema de la corrupción, tal. Tú habrás leído, porque yo he leído poco, sinceramente, que he leído poco. Oiga, nadie se ha planteado una cosa tan sencilla, que es exigir, por ejemplo, que el Tribunal de Cuentas se despolitice y que además resuelva en 6 meses. Los sociatas vienen ahora pidiendo que resuelvan en un año. Bueno, nadie se ha planteado que ese realmente es eso sí que sería un decalado para resolver temas, o el Tribunal Constitucional. A mí lo de los Goya, que ya estaba raro que no apareciera también allí. A mí lo de los Goya, que la verdad es que ni los vi, pero sí los leo y tal, porque está en todas partes, ¿no? Claro. Lo que más me llamó la atención es la doble moral que aplica al personal. En general, todo el mundo, la opinión pública. Todos aplaudiendo como locos a estas señoras que dijeron, pues verdades como puños, pues en fin, verdad, pues muy bien, pues Maribel Verdú y las otras 2 compañeras suyas, muy bien. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo diciendo que qué valor, no sé qué, ahora le están sacando cosas feas, pero al principio era todo muy bien. 2 días antes, una jovencita del PSOE había montado más o menos el mismo espectáculo y se le echó todo el mundo encima insultándola, luego la agredieron en una manifestación y tal, pero el asunto es el mismo, Ismael, el asunto es comunicación y espectáculo, política y espectáculo. Es decir, los señores del espectáculo hacen política y a todo el mundo le parece muy bien. Y luego los políticos, como esta chica, hacen un espectáculo y a todo el mundo le parece muy mal. Dice, oiga, pero si es más o menos lo mismo. Claro, vamos a ver, si no es por esta señora, que ¿cómo se llama? Beatriz Talegón. Talegón, sí. Si no es por esta señora, ¿alguien se hubiera enterado en este país de que había una reunión de socialistas en la playa de Cascaes, en Portugal? En absoluto.
En absoluto. De hecho, ya nunca podremos ir a Cascais. Claro, no, no. De hecho, nunca ya podremos ir a Cascais. Eso ya lo tenía prohibido por los precios. Claro, o sea que... La verdad es que se nos han quedado cantidad de cosas en el tintero. Esto nos llevaba también a haber cuestionado la influencia de estos soportes, de estos medios. Pero, en fin, no tenemos tiempo para más. Un tema, pues, que queda para la reflexión, para el debate. Queda claro que la configuración y las técnicas clásicas de la comunicación política, la gestión de la comunicación ha empezado a sufrir la presión de todos estos medios, una multiplicidad de soportes que además no se sabe si nos dan más libertad o nos sumergen en una especie de esclavitud y adicción a la que los psicólogos, por otra parte, también han empezado a poner nombres y apellidos. Pues, entre tanto, les recomendamos a ustedes, oyentes, que lean este libro, La comunicación política y las nuevas tecnologías, porque les ofrece muchas claves y desde diversos puntos de vista para entender lo que está pasando allá lejos, en el ciberespacio. Los compiladores de este libro, Ramón Cotarelo, catedrático de aquí de la UNED y director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, e Ismael Crespo, catedrático en la Universidad de Murcia, nos han ayudado. Son los compiladores, como decimos, de este libro. Y bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por su participación y por este interesante debate. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Sí, señor.